Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión y el día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental y la prevención del suicidio laboral, ¿no? Suele pasar que en los centros de trabajo a veces solo se habla de productividad, se habla de metas y de resultados, ¿no? Pero pocas veces se habla de cómo se sienten realmente las personas que están detrás de todo eso, ¿no? De cada producto, de cada servicio que se le ofrece al cliente y a veces trabajadores, digamos, que cumplen sus horarios, que de cierta forma sonríen o que no se quejan. Hay una parte en donde no se está considerando, ¿no? Que también están lidiando con un gran dolor, digamos, interno, y si eso no se detecta a tiempo, pues ese dolor puede terminar también en una tragedia, ¿no? Entonces hay que darle aquí la importancia también, al igual que algunos peligros, también prevenir para que esto no suceda. Vamos a revisar en esta sesión, primero, qué es la salud mental, por qué es urgente hablar de este tema en el entorno laboral, también cuáles son esos factores de riesgo, cómo detectar señales de alerta, ¿no? Esas señales que van a permitir brindar esa forma de poder intervenir, ¿no? Y que todos los compañeros, los jefes, el personal en general puedan hacer algo para cuidar a quien lo necesita. También vamos a ver qué hacer si un trabajador, digamos, está en crisis y cómo construir espacios seguros desde el liderazgo y la cultura de apoyo. Bien, para iniciar vamos a visualizar aquí un video que muestra un caso real que ha pasado, ¿no? En el país de Taiwán. El suicidio de un funcionario por presunto acoso laboral ha despertado en Taiwán un profundo debate sobre los derechos de los trabajadores. La muerte de este funcionario ha provocado que dimita la ministra de Trabajo del país y ha abierto un debate sobre la presión que sufren infinidad de profesionales, tanto en el sector público como en el privado. Según un investigador singapurense radicado en Taiwán, los trabajadores no suelen desafiar a sus superiores y a denunciarlos por mala conducta, por lo que comportamientos como el acoso por parte de los jefes se acaban convirtiendo en una práctica común y no es cuestionada. El progreso económico que ha vivido Taiwán en los últimos años, que ha hecho que esté a la par que Japón y Corea del Sur en cuestión de PIB per cápita, no se ha traducido en una mejora sustancial de los derechos de los trabajadores. Según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo a finales del año pasado, los taiwaneses trabajaron una media de 2.008 horas anuales en 2022, lo que convirtió a la isla en el sexto territorio del mundo con mayor carga laboral para sus ciudadanos. Por otra parte, las normas laborales contemplan unos descansos ínfimos para los trabajadores. Un empleado que lleve entre 6 meses y un año en una compañía taiwanesa solo tiene derecho a 3 días de vacaciones y solo a partir del quinto año trabajando de forma consecutiva en una misma empresa puede disfrutar de 15 días de vacaciones pagadas. Ante todo este revuelo, William Lai, el presidente del país, ha indicado que es momento de cambiar muchas de las culturas laborales que anteriormente se consideraban normales y erradicar todas las formas de acoso en el lugar de trabajo. Han pasado 20 años. Pero esta historia. Bien, ahí entonces en el video nos ha mostrado un caso real, en este caso en Taiwán, ¿no? Y en varios países, digamos, asiáticos como Japón, Corea del Sur y el propio Taiwán. En este caso, pues los suicidios ligados al trabajo son un problema ya serio, ¿no? Incluso tienen términos ya específicos para poder describir muertes por agotamiento o por estrés laboral extremo. Ahora bien, aunque en países como el nuestro, ¿no? Como Perú, aún no tenemos muchos casos tan visibles o documentados para este caso. Esto no significa que estamos lejos de esa realidad, ¿no? Aquí la sobrecarga, la presión constante, la falta de apoyo emocional, el maltrato silencioso, todo eso pues va generando un terreno peligroso que si no se atiende a tiempo puede terminar igual, ¿no? Igual como hemos visto ahí en el caso. Por eso es importante hablar de salud mental en el trabajo. Presión. Bien, ahora sí vamos a primero aquí hablar sobre salud mental.
es importante que todos puedan entender qué significa, ¿no? Realmente salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, ahí como menciona, es un estado de bienestar donde la persona puede enfrentar los problemas de todos los días, ¿no? Hacer su trabajo con responsabilidad y además convivir también con otros de forma positiva. Por ejemplo, en una empresa, que una persona cuente con una buena salud mental, pues puede soportar días complicados sin caer en desesperación. Y si hay mucho trabajo, pues no se desespera. Más bien busca de cierta forma soluciones, también se comunica y sigue aperturándose pues al trabajo en equipo. En cambio, una persona que no cuenta una buena salud mental tiende a estar más propenso, digamos, a poder sufrir algún accidente laboral. Y este concepto es clave porque a veces se piensa que hablar de salud mental es hablar solo de enfermedad como la depresión o la ansiedad, ¿no? Pero no es así. Tener salud mental es sentirse en el equilibrio, manejar bien lo que uno siente, también pensar con claridad y mantener buenas relaciones con todos, ¿no? Tanto en el trabajo como también en la casa. Y en el lugar de trabajo, pues todo eso se vuelve aún más importante, este tema, que es salud mental. Cuando hay personas con una buena salud mental, el ambiente pues tiende a mejorar también. Hay más apoyo entre compañeros y menos conflictos que puedan surgir ahí en el ambiente de trabajo. Por eso aquí cuidar esa salud mental debe ser ya parte de la cultura laboral, igual que se cuida, ¿no? La seguridad o la puntualidad. Bien, entonces eso sería básicamente lo que es salud mental. Ahora, ¿por qué es importante hablar de salud mental en el trabajo? Como hemos mencionado, aquí las personas pasan muchas horas en sus centros de labor, ¿no? Y la mayor parte del día se viven en la empresa al lado de los compañeros, al lado de los jefes, al lado de los clientes. Y todo lo que pase ahí también afecta directamente a cómo uno se siente. Ya cuando se habla, pues, de salud mental, aquí los problemas no se acumulan, ¿no? Digamos, una trabajadora puede estar sufriendo ansiedad o tristeza, pero si nadie lo nota o nadie se atreve a preguntar, entonces sí empieza a rendir menos, se equivoca más, falta al trabajo o tiende a discutir también con sus demás compañeros. Y al final eso también afecta no solo a la persona, pues, que está padeciendo ello, sino también al equipo en general y obviamente a los resultados, a la productividad. Por otro lado, hablar también del tema genera un espacio de confianza, ¿no? Se normaliza ya pedir ayuda, se entiende que todos pueden tener un mal momento y que el trabajo también debe de cuidar a las personas, ¿no? No solo exigir los resultados, sino también pues velar por su bienestar emocional. Y esto contribuye obviamente pues a un clima laboral más sano en donde haya respeto, apoyo y menos conflictos. Ahora, ¿qué nos referimos cuando decimos suicidio laboral? Este término se refiere a situaciones en las que el estrés, la depresión y los problemas, en este caso relacionados con el trabajo, contribuyen de manera significativa a pensamientos y comportamientos suicidas, ¿no? Por parte del empleado, por parte del trabajador. Es importante aquí destacar que el suicidio en el ámbito laboral pues es un fenómeno complejo y si bien hablar de suicidio no se puede limitar al ámbito laboral, esto puede ser un factor ¿no? contribuyente para que el trabajador pueda sufrir algún accidente. Y así bajo el prisma laboral, pues la prevención, como ahí mismo lo menciona, del suicidio implica abordar estos factores laborales y crear un ambiente de trabajo que promueva la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Bien, entonces, como lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, este tipo de casos ocurre cuando las condiciones de trabajo dañan tanto a la persona, ¿no? En este caso al trabajador, dañan tanto que ya llega un punto en donde no ven una salida, ¿no? Y ese es un nivel ya de sufrimiento que se acumula día tras día. En varios países ya se han registrado aquí situaciones graves, como hemos visto, ¿no? En Taiwán y países asiáticos.
Por ejemplo, hay los trabajadores en empresas donde hay presión constante para poder cumplir las metas imposibles, turnos sin descanso, también maltratos por parte de los servidores superiores, burlas o aislamiento de parte del equipo. Entonces, todo eso va afectando poco a poco la mente y el ánimo de las personas, ¿no? Y aquí el suicidio laboral está relacionado justamente con factores que puedan y deben de prevenirse, lo que son el exceso de trabajo, el acoso, también pues la falta de descanso, el sentimiento de no pertenecer al equipo, ¿no? Y no sentirse valorado. Y cuando una persona ya no aguanta más, pues ya no tiene a quién acudir y entra en desesperación y puede llevar a tomar decisiones extremas, en este caso, pues la muerte. Por eso es importante aquí que las empresas también hablen sobre este tema, ¿no? Identifiquen cuáles son esas señales, que más adelante vamos a ver parte de ello, y de acuerdo a ello, pues tomar, ¿no? Las medidas preventivas. Uno de los factores más peligrosos para la salud mental de los trabajadores es la carga laboral excesiva, ¿no? Y tenemos factores de riesgo asociados al suicidio, siendo esta la primera, la carga laboral excesiva. Esto ocurre pues cuando una persona, un trabajador, tiene más tareas de las que puede manejar, ¿no? Cuando las metas también son demasiadas altas, o cuando no hay tiempo suficiente para descansar ni recuperarse. Y en muchas empresas pues se valora al trabajador que nunca se queja, que siempre está ocupado y que trabaja más horas de lo habitual, de lo normal. Pero pues eso no siempre es una señal de compromiso, ¿no? A veces es una persona que está al límite, que ya no sabe cómo decir que no y que pues vive con una presión que no puede controlar. Estas situaciones básicamente pasan en oficinas administrativas, en donde los empleados pues tienden a responder correos, coordinar pagos, hacer diferentes actividades, ¿no? Como asistir a reuniones, apoyar en temas de recursos humanos y entre otras actividades. Y cada semana, pues, aquí los jefes le agregan más tareas, ¿no? Y ahí ya este tipo de trabajadores pues comienzan y empiezan a quedarse hasta la tarde, también llevar el trabajo a casa y poco a poco ya deja de dormir y de comer, ¿no? Y todo esto pues contribuye a que pueda tener esa carga laboral excesiva y también llegar a lo que es un suicidio laboral. Y este tipo de presión constante pues agota no solo el cuerpo, la parte física del trabajador, también afecta el ánimo, ¿no? La motivación. Y la persona aquí ya comienza a sentir que digamos, no da la talla, que no se siente valorado, que también por más esfuerzo que haga, nunca es suficiente, ¿no? También se cansa, se desmotiva y llega un momento aquí en que ya piensa que todo sería más fácil si ya no estuviera, ¿no? Y allí empieza ya un peligro real. Por eso es clave aquí que las empresas entiendan que sobrecargar a las personas, a los trabajadores, no mejora los resultados, ¿no? Al contrario, hace romper ese equilibrio del trabajador, ¿no? Trabajo y salud mental. Otro factor grave aquí que afecta a la salud mental y puede llevar a una persona al límite es el acoso laboral, ¿no? También conocido como el maltrato o violencia en el trabajo. Esto pasa cuando una persona, ¿no? Un trabajador es maltratado de manera repetida, ¿no? Se le grita, también se le excluye o se le hace sentir menos. En muchas empresas, pues estos comportamientos no siempre se ven como algo serio, ¿no? Se normaliza que un jefe grite o que un grupo de compañeros haga bromas pesadas a alguien diferente. Pero lo que para unos puede aquí parecer un chiste, una broma, pues para la persona afectada es una herida que se abre todos los días, ¿no? Y estos casos, pues, son fundamentales analizarlos. Ese maltrato diario va rompiendo la seguridad de una persona, le hace sentir que no vale, que no encaja ahí en el equipo y que pues no hay salida, ¿no? Y con todo esto, pues, puede llevar también a pensamientos extremos. Por eso es vital que la empresa
que los encargados aquí tengan reglas claras para prevenir y sancionar cualquier tipo de maltrato, ya sea la discriminación por origen, discriminación por género, por orientación o por la edad que no las permita, ¿no? Y todos merecen aquí respeto sin importar su puesto. Otro factor que afecta seriamente la salud mental en el trabajo es el aislamiento, ¿no? Una persona puede estar rodeada de compañeros, pero aún sentirse sola aquí. Y esto sucede cuando nadie pues se interesa en cómo está esa persona, cuando no hay comunicación o cuando el ambiente es distante, ¿no? No hay esa comunicación adecuada entre compañeros. Además del aislamiento, también está la falta de apoyo cuando los trabajadores pues no reciben orientación, cuando nadie los escucha, ¿no? Quizás no le escucha a su jefe, el supervisor, o cuando sienten que si algo sale mal serán culpados sin defensa, entonces eso también de cierta forma les genera angustia, ¿no? Y la persona ya comienza también a pensar que no cuenta con nadie, que si se equivoca, pues nadie lo va a acompañar, ¿no? Y eso y si eso pues se le suma también un jefe que grita, un jefe que presiona, castiga o simplemente ignora a su equipo, pues ya estamos hablando de un liderazgo tóxico, ¿no? En lugar de motivar, este tipo de líder causa miedo, causa incertidumbre. Y las personas pues no se atreven a preguntar, tampoco expresan sus ideas ni dicen cómo es que se sienten. Al contrario, se callan, se retraen y eso pues va pagando a cada trabajador. Aquí por eso es importante tener un buen ambiente laboral en donde se basa en el compañerismo y en jefes que verdaderamente sepan escuchar, ¿no? Que sepan guiar y sepan valorar a cada uno de los trabajadores. Bien, el otro factor es cuando aquí una persona eh, vive con el miedo constante de perder su empleo, ¿no? En este caso es la inseguridad laboral o inestabilidad económica. Y aquí pues se asienten que cualquier error puede costarle su estabilidad y eso genera también una carga emocional muy fuerte. A esto se le suma lo que ya he mencionado, la inestabilidad económica, no saber si alcanzará para pagar las cuentas, si podrá cubrir los gastos de sus hijos o si el próximo mes seguirá teniendo ingreso, ¿no? También todos estos factores puede afectar la concentración, el sueño, el ánimo del trabajador. Y cuando se vive pues bajo ese nivel de incertidumbre, ese miedo, es difícil también mantener ese equilibrio emocional, ¿no? Y aquí el trabajador puede sentirse atrapado, pensar que no tiene opciones y comenzar a rendirse mentalmente. Y en algunos casos, pues este sentimiento de vacío puede llevar también a pensamientos muy oscuros. Bien, hay trabajos que no solo cansan el cuerpo, sino también que desgastan la mente, ¿no? Son aquellos donde aquí las personas enfrentan sufrimiento o urgencia, conflictos o presiones constantes. Nos referimos a puestos como el personal de salud, ¿no? Trabajos de alto estrés emocional, también los policías, los bomberos, los que trabajan en call center, ¿no? Siempre trabajan a presión para cumplir las metas establecidas, también pues los trabajos de agentes de seguridad y otros puestos de trabajo que tienden a estar expuestos a trabajo de mucho estrés. Y en estos casos pues el estrés no siempre está presente, ¿no? Todos los días. Por ejemplo, como hemos mencionado ahí en el personal de salud, una enfermera que atiende emergencias debe de mantener la calma, incluso cuando hay pacientes graves o cuando hay pérdidas, ¿no? Y tiene que seguir trabajando sin parar, aunque por dentro pues ya no puede. Mencionamos también el consulter, que aquí los trabajos tienden a recibir gritos o maltratos de clientes molestos, ¿no? También les piden mantener una actitud amable todo el tiempo, sin importar lo que escuchen. Y en muchos casos, pues no tienen pausas adecuadas ni espacios para poder descansar lo que en este caso están realizando. Este tipo de trabajos, pues como lo hemos mencionado, cuando no cuentan con un apoyo psicológico ni con descanso emocional, terminan dejando grandes consecuencias, ¿no? Puede aparecer síntomas como el insomnio, también ansiedad,
incluso ideas tristes sobre la vida. Y algunas personas ya sienten que no pueden más, ¿no? Pero pues no saben cómo pedir ayuda. Por eso es clave aquí que esos trabajadores tengan acceso a orientación emocional, apoyo psicológico. No basta solo con entrenarlos en técnicas o en protocolos, ¿no? Para la seguridad, para los riesgos físicos, riesgos químicos, sino también hay que, digamos, capacitar a los trabajadores en temas de salud mental, en temas de motivación, en temas, pues, en que no se deben de sentir solos, ¿no? Sino que hay una organización que también los apoya. Ok, aquí tenemos las señales de alerta en el entorno laboral que hemos mencionado, ¿no? Que es importante ver cuáles son cada una de estas señales para poder corregir algunas desviaciones, algunos errores y de esta manera pues prevenir estos eventos, ¿no? Como el suicidio laboral. Bien, en los centros de trabajo es importante aquí saber identificar cuándo alguien podría estar atravesando una situación emocional muy difícil, ¿no? Y existen aquí señales que pueden ayudarnos justamente a detectar que una persona, que un trabajador, pues no está bien y que necesita apoyo urgente. Tenemos ahí algunos puntos, algunas señales. Una de ellas es cuando hay cambios abruptos en la conducta o en su apariencia, ¿no? Un trabajador que antes era puntual, era activo y también que era comunicativo, pues de pronto ya empieza a llegar tarde, ¿no? Ahora a estar callado o a vestirse de forma descuidada. No es que haya aquí tenido un mal día, sino que es ese cambio que se nota en poco tiempo y sin razón clara. ¿No? Es parte entonces de ahí de una señal que debemos de identificar. También está el aislamiento social repentino. Aquí, pues, si un trabajador que solía conversar, salía a almorzar con sus compañeros o participaba en las reuniones y ahora evita el contacto, se encierra, ¿no? Se sienten eh, alejados a su equipo o no responden a lo que se le pregunta, ¿no? Y eso puede ser también una señal de alerta. Y el aislamiento, pues, es esa forma de pedir ayuda sin decirlo con palabras. Otra señal muy preocupante son las frases que indican desesperanza o deseos de no morir, ¿no? Comentarios como ya estoy cansado de todo o esto no tiene sentido o ya no me importa si vengo o no, ¿no? Entonces todo esto debe de tomarse en serio, todas estas frases que quizás se puedan escuchar. Y a veces se dicen en tono de broma, en tono de burla, pero en el fondo puede ser un grito de auxilio. Una cuarta señal es la pérdida de interés en el trabajo o bajo rendimiento repentino, ¿no? Cuando alguien que solía cumplir con sus tareas ya comienza a cometer errores, ¿no? A olvidarse las cosas o a no entregar los trabajos o no o mostrarse desmotivado, ¿no? Puede estar pasando aquí también por un momento muy duro internamente. Y una última señal que no se debe de ignorar son las conductas de despedida, ¿no? Algunas personas empiezan ya a regalar sus pertenencias, también a dejar todo en orden, a cerrar temas pendientes. Y aquí lo hacen de manera tranquila, ¿no? Pero eso no es una señal que está bien. Puede ser que estén organizando su salida definitiva sin contárselo a nadie. Y reconocer pues todas estas señales que hemos mencionado es ese primer paso para poder salvar vidas. Y si se nota algo parecido, lo peor que se puede hacer aquí es quedarse callado, ¿no? Lo mejor es acercarse con respeto al trabajador sin juzgar y ofrecer, ¿no? Escucha o acompañamiento. Y a veces, pues, una conversación que puede detener también una tragedia. Bien, aquí tenemos los estigmas sobre la salud mental en el trabajo y uno de los grandes obstáculos para poder cuidar la salud mental es el estigma, ¿no? Hay muchas ideas aquí equivocadas que aunque no siempre se dicen abiertamente, se siente ese ambiente, ¿no? Y estas ideas hacen que las personas, que los trabajadores, pues oculten lo que sienten, ya sea por miedo a ser juzgada o a ser vistos como poco profesionales. Ahí tenemos una de las frases, ¿no? Una frase común es, no es profesional mostrar emociones, ¿no? En muchas oficinas o plantas o en organizaciones en general, si alguien pues llora, se le ve como débil, ¿no?
y si se muestra cansado o estresado, se le dice que no aguanta la presión. Y esto ya empuja a la gente a fingir, a sonreír cuando por dentro están mal, ¿no? Y pues a esconder lo que verdaderamente sienten y lo que necesitan. Otra frase dañina es pedir ayuda, ¿no? Es señal de debilidad. Algunos trabajadores tienden a ver que si piden ayuda, pues es sinónimo de que no están preparados, que son débiles, ¿no? Entonces, por eso se guardan todo aquí algunos trabajadores, aunque estén al límite. Y también está esa idea de que eso no es problema de la empresa, ¿no? Como si la salud mental fuera algo que solo le corresponde al trabajador en su vida personal. Pero lo cierto aquí es que muchas veces los factores que afectan a una persona, a un trabajador, también viene del mismo ambiente laboral, ¿no? Por la presión constante, como ya lo hemos mencionado, también por el maltrato, la falta de reconocimiento en general. Y ante todo esto, el rol de la cultura organizacional va a ser fundamental, ¿no? Si la empresa promueve el respeto, también promueve la empatía y la comunicación abierta, entonces se va a romper ese estigma, ¿no? Ese obstáculo. Y si un jefe habla abiertamente sobre el estrés o si una compañera cuenta que fue al psicólogo sin miedo a burlas, entonces se empieza a cambiar ese enfoque, ¿no? Ya la salud mental deja de ser como algo aislado y ya se vuelve parte del cuidado diario. Y cambiar pues este estigma comienza con el ejemplo. Bien, aquí tenemos algunas estrategias de prevención organizacional. Aquí las empresas tienen un papel muy importante en la prevención de los problemas de la salud mental, ¿no? No se trata solo de actuar cuando ya hay una crisis, sino aquí la clave va a estar en prevenir, en crear condiciones donde los trabajadores puedan sentirse bien desde el inicio, ¿no? Y hay varias estrategias que se pueden aplicar y todas son posibles con esa voluntad, con ese compromiso que se tiene. Una de ellas es la promoción de ambientes de trabajo saludables, ¿no? Esto significa, pues, crear un lugar donde se respete a las personas, a los trabajadores, donde hay orden, donde los horarios se cumplan y donde, pues, se reconozca el esfuerzo. No se trata solo de poner música o pintar las paredes de colores, ¿no? Sino aquí es esa importancia de generar un clima donde pues se pueda trabajar con tranquilidad, sin miedo, sin gritos ni presiones exageradas. Otra acción que pueden ver ahí es la capacitación en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y así como se enseña qué hacer ante una herida o un accidente físico, también se puede capacitar al personal para saber cómo actuar cuando alguien está mal emocionalmente, ¿no? Saber escuchar, acompañar, ¿no? En este caso al compañero. También es muy útil aquí la implementación de canales de apoyo emocional. Algunas empresas tienen líneas telefónicas donde los trabajadores pueden llamar de forma anónima y recibir orientación, ¿no? Y otras también cuentan con un psicólogo que pues atienden algunas horas por semana y también pues es un gran apoyo para el trabajador. Además, se debe de establecer también políticas claras sobre el acoso, sobre la sobrecarga laboral y la jornada extendida. Si una empresa dice que está comprometida con la salud mental, pero permite que los jefes maltraten, o que las personas trabajen hasta las 10 de la noche o fuera de horario, entonces pues no hay esa coherencia, ¿no? De lo que dice con lo que hace. Y las reglas deben de ser claras desde el inicio y se deben de cumplir. Por último, se debe de trabajar en el fomento de la comunicación abierta y la empatía. Esto se va a lograr pues con los pequeños gestos, ¿no? Un jefe que pregunta ¿cómo estás? Al trabajador y realmente escucha. Entonces aquí pues el equipo se va a sentir apoyado, ¿no? Se va a sentir escuchado por parte del supervisor, por parte de su líder. Y aquí pues es importante cuidar, también proponer eh, ideas de prevención, poner a las personas, a los trabajadores en el centro de cualquier estrategia, de cualquier objetivo. Bien, tenemos aquí los protocolos de intervención ante conductas suicidas. Cuando aquí un trabajador pues muestra esas señales de suicidio que hemos mencionado anteriormente,
lo peor que se puede hacer es ignorarlo, ¿no? Pensar que está exagerando. Y en esos momentos, pues una palabra, una actitud oportuna, una acción rápida puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso aquí es importante saber qué hacer y cómo actuar con responsabilidad ante estas situaciones, ¿no? Lo primero aquí es acercarse con respeto y sin presión, ¿no? No se trata de hacer solo preguntas difíciles ni dar consejos. Se trata más que nada de estar presentes, de mirar a los ojos al trabajador, ¿no? Al quien va a necesitar esa ayuda, de decir, te he notado distinto y me preocupa cómo estás. Y diciendo esa simple frase, pues va a abrir esa, ese espacio de diálogo, ¿no? El trabajador ya aquí pues no necesita que le den soluciones, sino pues necesita sentirse escuchado y no juzgado. Después hay que escuchar con calma y sin interrumpir, ¿no? Si la persona quiere hablar, se le debe de permitir expresarse. El siguiente paso es buscar ayuda profesional. Aquí la persona pues no debe de cargar sola, ¿no? Con esa situación y tampoco quien lo escucha. Se debe de comunicar inmediatamente con el área encargada, podría ser recursos humanos o con el área de salud ocupacional o con el servicio de psicología, si es que cuenta ahí la organización. Y si es que no existe, pues se puede acompañar a la persona, al trabajador a un centro de salud o llamar a una línea de apoyo emocional, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, está la línea 113, opción 5, que es gratuita y funciona todos los días, ¿no? También se puede hacer ese tipo de acompañamiento. La empresa debe de tener aquí un protocolo claro y conocido, ¿no? Para todos estos casos. Todos deben de saber a quién acudir si notan algo grave, ¿no? Cómo activar la ayuda, cómo hacer ese seguimiento. Y en una empresa, pues, que ya se gestiona ello, obviamente va a prevenir, ¿no? Va a evitar que trabajadores lleguen a estar sobrecargados emocionalmente y puedan tomar una decisión muy difícil. Cuando una persona, un trabajador, pues da señales claras de que algo anda mal, pues no se puede dudar, ¿no? Hay tres pasos aquí sencillos que cualquier compañero, jefe o personal de apoyo puede seguir para poder intervenir a tiempo. Ahí tenemos tres pasos, como pueden ver. El primero de ellos es acudir, ¿no? Esto significa básicamente acercarse. No hay que esperar a que alguien más lo haga, ¿no? Si se nota que un compañero está muy desmotivado, decaído, que ha dicho frases preocupantes, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Esas frases, o que está actuando diferente, hay que dar ese primer paso, ¿no? Se puede acercar con frases simples como te he visto distinto estos días, te pasa algo, o estoy aquí si necesitas hablar, ¿no? Entonces, este tipo de frases va a ayudar a promover ese diálogo, ¿no? En donde el trabajador también afectado pues sienta esa confianza de poder comunicar sus ideas. El segundo paso es escuchar, ¿no? Y escuchar no es aquí interrogar o dar consejos. Esta parte, pues, es prestar atención al trabajador, escucharlo sin interrumpir, ¿no? Sin apurar tampoco. Y el tercer paso es derivar. Aquí esto va a ser clave también, ya que pues nadie está obligado a resolver todo solo, ¿no? Lo correcto aquí es buscar apoyo profesional lo más pronto posible. Y esto puede pues ser el área de recursos humanos, como hemos mencionado, también el médico ocupacional o el área de seguridad o salud en el trabajo, o llamar a esa línea de ayuda emocional que hemos mencionado también, ¿no? La línea 113. Y si no se cuenta pues con esos recursos, también se puede acompañar a la persona, al trabajador, a un centro de salud. Aquí lo más importante es no dejarlo solo, ¿no? Y asegurarse de que pues cada trabajador que se sienta en esas condiciones reciba atención adecuada. Bien, cuando se trata de una posible crisis de salud mental o riesgo de suicidio, se necesita que ciertos actores dentro de la empresa tengan un rol claro y lo ejerzan con responsabilidad, ¿no? Y aquí destacan tres figuras claves, que es el jefe directo, también el área de recursos humanos y el servicio médico de salud ocupacional. Primero ahí tenemos el jefe directo, ¿no? Que es quien está más cerca del trabajador.
es quien lo ve todos los días, quien puede notar si es que hay cambios de conducta, si su ánimo ha bajado, si algo no está bien. Su rol aquí pues no es hacer un diagnóstico, sino detectar esas señales que hemos mencionado anteriormente y también actuar con empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del trabajador y ver de qué manera se podría solucionar ese tema. Luego está el área de recursos humanos, que aquí el rol es organizar y coordinar la respuesta, ¿no? Si llega un caso de posible crisis emocional, aquí esta área de recursos humanos debe de resguardar la confidencialidad, ¿no? Dar apoyo sin exponer a la persona y facilitar el contacto con el servicio médico o un psicólogo. Por último, ahí tenemos, ¿no? El servicio médico o de salud ocupacional, que también cumple un rol muy importante, que ellos deben de evaluar esa situación con cuidado, contener emocionalmente a la persona en ese momento y derivar a un especialista en salud mental, ¿no? Cuando el caso ya lo requiere. También pueden brindar orientación básica al jefe o al equipo para que pues el ambiente sea mucho más favorable durante la recuperación. Y esto, ¿no? Muestra cómo la prevención se necesita de ese trabajo en equipo, también con los roles claros, con los roles bien definidos para cada persona y las acciones, ¿no? que se vayan a tomar. Y cada uno de ellos cumple su función, cumple su rol de proteger a los trabajadores y también pues fortalecer esa cultura de cuidado dentro de la organización, dentro de la empresa. Después de una intervención por una situación de salud mental, aquí hay dos aspectos que marcan la diferencia en el proceso de recuperación, ¿no? Que es la confidencialidad y el acompañamiento. El primero, que es la confidencialidad, todo lo que la persona, lo que el trabajador diga o viva en ese momento, pues debe de ser tratado con respeto y discreción, ¿no? No se debe de contar a los demás compañeros, ni tampoco compartirlo, ni mucho menos usarlo como un tema de broma o rumor. Aquí la empresa tiene la obligación ética y humana de poder proteger esa información que se presenta, ¿no? Y en muchas empresas, pues lamentablemente aún se comentan casos delicados entre colegas o incluso entre jefes. En casos donde pues aquí la salud mental de un trabajador está en riesgo, especialmente si hay señales de ideas suicidas, como lo hemos mencionado, es muy importante no quedarse solo con el apoyo interno, ¿no? Hay que derivar a especialistas o servidores externos que estén preparados para poder atender este tipo de situaciones. Esto no significa abandonar al trabajador, ¿no? Todo lo contrario, significa acompañarlo hacia un lugar donde pues pueda recibir atención que necesita, porque ni los jefes, ni los compañeros, ni recursos humanos, ni los demás involucrados pues están preparados para tratar algo tan delicado como lo es la salud mental. Se necesita de alguien que tenga la formación para ayudar al trabajador en esa situación. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador está llorando constantemente o ha hablado de no querer seguir viviendo o muestra comportamientos extraños, no se le puede decir simplemente que se tome un descanso, ¿no? Lo correcto aquí es conversar con el trabajador, apoyarlo en el momento y luego acompañarlo también hacia un centro de salud público o privado donde pues pueda recibir una evaluación profesional. En Perú, por ejemplo, como sabemos, existen los centros de salud mental comunitaria que pues atienden de forma gratuita. También está lo que hemos mencionado, la línea 113, la opción 5, que ofrece esa orientación emocional las 24 horas, todos los días del año, ¿no? Y esa línea pues puede usar justamente por cualquier persona que sienta desesperación, que se sienta desmotivado, que sienta que nadie lo valora, ¿no? O por un compañero que no sabe cómo ayudar y necesita una guía. En algunos casos, pues la empresa tiene convenio también con un psicólogo externo. Otras veces se puede coordinar con una red de salud cercana, ¿no? Lo más importante aquí es ese protocolo en donde va a incluir esa opción, ¿no? Y que todos sepan a quién contactar.
Bien, tenemos aquí, ¿no? El rol del liderazgo y la cultura de apoyo. Hemos ido mencionando que parte del liderazgo es importante, ¿no? Hablar de prevención del suicidio en el trabajo, pues no tiene sentido si es que no se considera el papel del liderazgo y la cultura de la empresa. Estos dos elementos, pues, son esa base para que los trabajadores se sientan cuidados y no tengan miedo a pedir ayuda. Todo empieza aquí con el liderazgo en donde pues un jefe directo, un supervisor, un líder, un encargado de área, pues todos tienen influencia directa en cómo se sienta su equipo, ¿no? Cuando un líder trata con respeto, cuando pregunta cómo se siente el trabajador, cuando escucha sin burlarse, ya está haciendo prevención, ¿no? No necesita ser psicólogo para ello. Ahora, eso no se puede depender solo de una persona, ¿no? Ahí está por ello la cultura de apoyo que tiene que ser parte de toda la organización. Y aquí, pues, significa que todos los miembros de la empresa entiendan que la salud mental, pues, es un tema real, ¿no? Que no se burlan si es que alguien está triste, que tampoco lo llamen débil al quien llora y que no castiguen al que se toma un día de descanso, ¿no? Digamos por ansiedad. Y cuando hay una cultura de apoyo aquí, pues los trabajadores no tienen miedo de hablar, ¿no? Saben que si dicen me siento mal, no serán señalados. Al contrario, serán escuchados, serán ayudados por parte de la organización. Bien, aquí los líderes tienen un papel muy importante en la prevención del suicidio laboral, más allá de dirigir o asignar tareas, ¿no? Un buen líder debe de ser también un agente de contención emocional, ¿no? Esto significa que puede detectar a tiempo cuando alguien está mal, también ofrecer un espacio seguro y acompañar sin juzgar al trabajador. Aquí un jefe o una jefa que conozca su equipo, que conozca a cada uno de los trabajadores, que también saluda con atención, que nota cuando alguien se ve desmotivado, decaído o menos participativo como lo hacía antes, entonces tiene el poder de hacer una pausa, ¿no? De acercarse y decir si necesita hablar el trabajador o cómo se siente. Esa simple acción pues puede evitar que una persona se hunda en el silencio, ¿no? Porque cuando alguien ya está al límite, tiende muchas veces solo aquí sentirse solo, ¿no? Pero para que eso sea posible, los líderes deben de recibir algo muy importante, que es la formación en escucha activa y empatía, ¿no? No se trata solo de dar charlas motivadoras, aquí se trata más que nada de poder aprender a estar presentes sin interrumpir, sin juzgar, ¿no? Y en este caso, ser empáticos con el trabajador que pueda estar sufriendo ese tipo de situación. Y un líder que sabe escuchar puede aquí detectar señales antes que nadie, ¿no? Y lo más importante, puede abrir caminos para que el trabajador aquí reciba la ayuda que necesita. Y aquí, pues, eso no se deja solo, también el reconocimiento del esfuerzo y el respeto por la vida personal es parte ya de esta cultura de apoyo, ¿no? Cuando un trabajador se siente valorado, cuando sabe que su esfuerzo importa y que también pues puede desconectarse después de su jornada sin culpa, pues su salud también emocional mejora, ¿no? Su salud mental tiende a ser positiva. Ya no se trata solo de dar permisos o recompensas, sino de reconocer con palabras sinceras, ¿no? De respetar los horarios, de no llamar fuera del horario de trabajo por asuntos urgentes. Entonces, todas estas acciones va a permitir que el trabajador también pues se sienta alivianado. Y aquí es importante mencionar también que ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal es parte también del bienestar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver aquí un video en donde nos va a mencionar cómo cuidar la salud mental en el trabajo, ¿no? Es importancia de poder tener las cosas claras, de proteger la salud del trabajador, ¿no? Parte fundamental ahí de seguridad y salud en el trabajo. El trabajo puede ser o bien fuente de satisfacción o bien todo lo contrario, una fuente de insatisfacción.
Cuando el trabajo es una fuente de satisfacción es cuando nos hace sentir bien, nos hace sentir realizados, nos hace estar relacionados con los demás, fomentamos así las redes sociales, nos da rutina, sentimos que el trabajo además nos da dinero, que nos ayuda a tener un estatus social mejor. El trabajo puede ser una fuente, digamos, de beneficio para nuestra salud mental, pero también el trabajo puede ser un foco de insatisfacción que puede afectar y muchísimo a la salud mental. ¿Cuándo es un foco de insatisfacción el trabajo? Cuando sentimos que el trabajo nos atrapa. Yo he llegado a escuchar, ¿no?, que el trabajo es como una cárcel en la que estoy atrapado porque no puedo salir, no puedo dejar ese trabajo, que me genera muchísima insatisfacción y estoy metido en una rueda por un estilo de vida que no puedo dejar, necesito ese dinero para mantener todo el estilo de vida que tengo, y esa sensación de insatisfacción es la que puede afectar y muchísimo a la salud mental, generándonos falta de motivación, nos puede generar falta de autoestima, nos puede generar tristeza intensa, irascibilidad, rabia, estamos como amargados, ¿no? Porque se pasan muchas horas en un trabajo y si no estoy satisfecho, ¿no?, puedo generar una rueda de insatisfacción que, como digo, afecta y muchísimo en negativo a nuestra salud mental. Cuando nos damos cuenta que nuestro trabajo es una fuente de insatisfacción es cuando afecta a nuestra salud mental. Por lo tanto, las sugerencias que podemos dar es intentar revertir eso, intentar generar, yo digo, antídotos, ¿no?, como si fuera la insatisfacción un veneno, ¿no?, pues generar un antídoto que nos ayude a ver el trabajo de otra manera. Sé que hay personas que dirán que es imposible, ¿no?, que hay trabajos en los que no es posible verlos de otra manera. Yo sí creo que se puede hacer. Digamos que pueden haber dos factores. El factor de cómo es ese trabajo, las circunstancias de ese trabajo, que es verdad que ahí a veces tenemos poco margen de actuación, pero luego hay una parte personal, que es donde yo creo que sí que podemos dar sugerencias. La actitud a la que vamos a trabajar es lo que más nos va a ayudar a mitigar esa insatisfacción. Me refiero sobre todo, dando dos sugerencias muy generales, me refiero sobre todo a la primera idea de gratitud. Es decir, si nosotros ponemos el foco en el agradecimiento, ¿no?, en el agradecimiento por el trabajo que tenemos, por lo que sí nos aporta ese trabajo, dejando un poco al margen lo que no nos aporta o de lo que carece ese trabajo, pero si ponemos el foco en el agradecimiento, en lo que vemos que sí nos da, ¿no?, que sí nos da, por ejemplo, ese dinero para poder seguir pagando la hipoteca, o sí nos da esa rutina. Ponernos las gafas del agradecimiento nos puede ayudar muchísimo a reducir esa insatisfacción. Y otra sugerencia que yo daría para cuidar nuestra salud mental en un trabajo es buscar el divertimento, es decir, buscar el disfrute, buscar cómo puedo hacer para que en este trabajo que tengo haya una parte de pasármelo bien, de disfrutar. Como digo, sé que algunas personas dirán que no es posible, ¿no?, que hay trabajos en los que no es posible, pero yo sí creo que haciendo un ejercicio de reflexión y de personalización, porque cada trabajo tiene lo suyo, es buscar la manera, que sí existe, de pasármelo bien, de disfrutar y de divertirme, ¿no? Porque gracias a encontrar ese antídoto, va a mejorar mi salud mental relacionada con el trabajo. Bien, hemos visto entonces cómo prevenir, cómo es importante, ¿no?, verificar esas señales que puedan estar presentes en cada trabajador. Ahora, ¿cómo gestionar una crisis en una empresa tras el suicidio de un empleado, ¿no? Aquí la gestión de una crisis en una empresa después de esa situación, pues es un proceso delicado y crítico, ¿no?, para poder asegurar el bienestar de los demás empleados y también mantener la integridad de la organización. Algunas pautas para poder abordar esta situación son la comunicación inmediata cuidadosa, ¿no? Tan pronto como se confirme aquí el suicidio del empleado, aquí la empresa pues puede comunicar la noticia a los demás trabajadores de manera empática, ¿no?, y profesional. Es importante aquí ofrecer apoyo emocional a los colegas afectados y también permitirles expresar sus emociones. Asimismo, tenemos aquí el apoyo profesional, ¿no? Aquí proporcionar
asesoramiento y apoyo psicológico inmediato a los demás empleados que lo necesiten, ¿no? Y esto puede incluir acceso a consejeros o terapeutas para ayudar a los demás empleados a procesar ese duelo, ¿no? Y comprender cuáles son esas propias emociones. Y finalmente, realizar esa investigación interna y evaluación de las políticas, ¿no? Realizar una investigación para poder comprender cuál ha sido esa circunstancia que, que conllevó esa situación, ¿no? Y una evaluación de las políticas de salud mental y bienestar de la empresa para identificar algunas áreas de mejora, en donde quizás hay algo que se está pasando por alto. ¿Cuáles son las fases de la gestión de crisis en una empresa? Pues aquí tenemos varias fases claves. La primera es la preparación, ¿no? Tener un plan de crisis en el lugar de trabajo. Cuando ocurra una tragedia va a ser importante, ¿no? También la respuesta inmediata, actuar con empatía y profesionalidad al comunicar la noticia a los empleados. Aquí hay evaluación y planificación, también realizar una investigación interna para comprender, como ya lo hemos mencionado, esas circunstancias, esas causas raíces y también pues a identificar esos factores que llevaron a esa situación al trabajador, ¿no? Y desarrollar un plan de acción para poder abordar los problemas identificados y realizar las mejoras en las políticas de bienestar en la empresa. Asimismo, aquí tenemos la implementación del plan. Aquí se pone ya en marcha esas medidas correctivas que se hayan realizado, ¿no? Y las políticas de bienestar mejoradas. Comunicar también de manera efectiva los cambios a los empleados y garantizar su participación en la mejora del entorno laboral. Finalmente, realizar ese seguimiento y adaptación, ¿no? Continuando ya evaluando el impacto de las medidas implementadas. Estar también preparados para poder ajustar esas políticas y los programas de bienestar emocional, de bienestar mental, según sea necesario. Bien, ¿cuáles son esas estrategias para la gestión de crisis en las empresas? Entre las principales estrategias claves para la gestión de crisis en las empresas en el contexto pues de seguridad o salud mental se encuentra la comunicación abierta y transparente, ¿no? Que también ya lo hemos mencionado, en donde se fomenta una cultura de comunicación abierta en la empresa para que los propios trabajadores pues se sientan cómodos, ¿no? Se sientan en confianza para poder compartir sus preocupaciones, compartir sus problemas, ¿no? Ya sea problemas del mismo ámbito laboral, como la sobrecarga de trabajo, digamos, desigualdad por parte de la organización, como también compartir sus preocupaciones personales, ¿no? Digamos, quizás está pasando por problemas familiares, entonces esta comunicación abierta y transparente, de cierta forma, va a permitir al trabajador, pues, comunicar todo ello. Tenemos aquí también los programas de salud mental y emocional, ¿no? Implementar esos programas de salud que promuevan ese equilibrio saludable, ¿no? Tanto entre el trabajo y la vida personal. Tenemos aquí también la formación en reconocimiento de señales de peligro que hemos visto, ¿no? Varias señales importantes que debemos de considerar cuando un trabajador presenta alguna de ellas, ¿no? Y aquí capacitar a los supervisores, a los empleados para poder reconocer justamente esas señales de peligro, ¿no? De que pueda conllevar a situaciones peligrosas, en este caso, pues al suicidio laboral, y proporcionarles también las herramientas para poder abordar este tipo de situaciones. Tenemos aquí también la red de apoyo interna y externa, que también lo hemos mencionado, ¿no? Establecer esos contactos con profesionales de la salud mental y organizaciones externas que proporcionen ese apoyo adicional a los empleados que sufran crisis o están en crisis. Y finalmente, la evaluación constante, ¿no? Evaluar regularmente esas políticas y los programas de bienestar para poder justamente garantizar que estén actualizados y sean efectivos en la prevención de crisis, ¿no? Bien, entonces básicamente eso sería las estrategias fundamentales. Aquí hemos visto las fases de la gestión de crisis en la empresa, también cómo gestionar, ¿no? Cuando un empleado, digamos, comete
tiende a estar en una situación difícil, ¿no? Aquí va a ser importante entonces el rol del liderazgo y la cultura de apoyo, ¿no? En donde puedan detectar a tiempo esos, esas señales que pueda presentar el trabajador, ¿no? Como desmotivación, aislamiento por parte de, ¿no? del equipo y todo ello. Hemos visto también los protocolos, parte fundamental de la gestión ahí de, ¿no? de la prevención de este tipo de situaciones. Y aquí, ¿no? Las señales para poder recalcarlo aquí de alerta en el entorno laboral, que primero son esos cambios abruptos en la conducta o en la apariencia. Trabajador que antes pues hemos mencionado, ¿no? Era puntual, era comunicativo, ahora pues con estas señales ya tiende a estar callado o llega tarde. También está el aislamiento social repentino, un trabajador que normalmente pues estaba al lado del equipo, se hacía escuchar, también escuchaba, pues ahora ya con esta señal ya se siente aislar, ¿no? De su equipo mismo, de sus compañeros. También están muy importante aquí las frases que indican desesperanza o deseos de no vivir, ¿no? Como por ejemplo, estoy muy cansado, esto no tiene sentido, ya no importa si vengo o no vengo, ¿no? Entonces es fundamental aquí ver este tipo de frases. Y también la pérdida de interés en el trabajo, desempeño abruptamente bajo. Y las conductas de despedida, ¿no? Que también hemos visto parte de estas señales fundamentales. Entonces ahí hay que siempre recordar ello, ¿no? Que no solo hay que velar por la seguridad física del trabajador, sino también por la seguridad mental, que de cierta forma también conlleva accidentes laborales. Y cada persona que trabaja en una empresa tiene ese valor más allá de los resultados, ¿no? Más allá de lo que puede ofrecer en temas de productividad, en temas de dinero, sino ver al trabajador con un valor fundamental que es, si es que el trabajador pues no se siente bien, obviamente, ¿no? No va a ofrecer unos productos o servicios de buena calidad. Y todos pues desde el rol que tengamos, ya sea supervisores, compañeros, trabajadores, jefes eh, directos o alta gerencia, pues deben de saber qué hacer, ¿no? Ante estas situaciones, acercarse, escuchar sin juzgar, también abrir esos espacios seguros, actuar cuando se ve esas señales que hemos mencionado y sobre todo aquí tratar con respeto al trabajador, ¿no? No juzgar. Y un trabajador que se siente ya cuidado, pues obviamente va a dar lo mejor de sí, ¿no? Va a sentir esa confianza de que la organización también lo está apoyando y no está solo, ¿no? Pero más importante aún, un trabajador que se siente escuchado, valorado y protegido tiene más posibilidades de salir adelante, ¿no? Incluso en momentos difíciles. No nos olvidemos entonces de eso. Nos vemos.